Atención amigos de Últimas Noticias de hoy. Como bien ustedes saben, el Seguro Social anunciará el próximo mes lo que sería el COULA del 2023 que se estaría aplicando a los beneficiarios a partir del mes de enero. Pero para poder saber cuánto es lo que se aumentará, necesitan saber el IPC de 3 meses claves actualmente en este 2022, que sería el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. Pues el día de hoy acaba de salir el informe de inflación del IPC del mes de agosto. Pues estaremos explicando cómo es que a medida este aumento poco a poco podemos ir prediciendo de cuánto es que será. Y anclado a esto también le traeremos información sobre lo que es conocido como el pago UBI, un tema en el cual ya hemos hablado bastante en el canal, lo que es considerado como los pagos garantizados en ciertos estados, pues cómo obtener nuevos beneficios de hasta $12,000 por un año, pues un estado nos trae un nuevo programa de pago UBI para este fin del 2022. Por eso los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos dejen sus opiniones y se lleven de esta información bastante interesante. Este día martes, la Oficina de Estadísticas Laborales informó lo que es el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos, que aumentó levemente un 0,1% en el mes de agosto, luego de haberse mantenido estable en lo que fue el mes de julio. Combinados los últimos 2 meses de movimientos de precios, han resultado en lo que sería un aumento del 6,3% en los precios promedios en agosto, esto en comparación con lo del año pasado. Como bien sabemos, la Administración del Seguro Social utiliza el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, que experimentó una ligera disminución en los precios generales. Esto es a diferencia del CPI, al que se hace referencia más comúnmente. La Administración del Seguro Social considera que este indicador es el más útil para poder comprender la situación financiera que tienen actualmente las personas mayores en todo el país. En los últimos años, algunos líderes dentro del Capitol Hill han propuesto crear un IPC que sea específico para personas mayores y que nos refleje y nos rastree con una mayor precisión las funciones de precios y el impacto dentro del poder adquisitivo que deben tener los residentes más antiguos del país, ustedes, la gente que recibe el seguro social. El año pasado se calculó un COULA del 5,9%, y pues con toda probabilidad el de este año será muchísimo mayor. Desde el mes pasado de octubre de 2021, el IPC se ha disparado desde los 271.552 puntos hasta los 290.973 puntos. Con base en estos aumentos, si el COULA se calculara solo usando el promedio de julio y de agosto, desde ya se puede ir ofreciendo un COULA del 8,1%, solo con esos 2 meses, pues solo faltaría el de este mes de septiembre. El próximo mes, cuando ya se haya recopilado todos estos datos, con el mes de septiembre también, el Seguro Social tomará su decisión final sobre cuánto será el COULA público del 2023. El problema con el uso de una capturadora de pantalla de 3 meses para poder determinar lo que es el COULA es que no puede representar actualmente el verdadero estrés financiero que está sucediendo con la gente mayor. Esto se ejemplifica con el hecho de que el COULA podría disminuir de lo que se ofrecería según los datos del mes pasado. Las personas mayores, muchas de las cuales reciben la totalidad de sus ingresos del Seguro Social, han tenido problemas para poder mantenerse al día con los rápidos aumentos de precios. La Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad informa que muchos en el Seguro Social se saltan las comidas, se tienen que racionar los medicamentos porque no pueden pagar los alimentos o los medicamentos que son recetados. Los precios de los alimentos aumentaron más del 11% en comparación con el año pasado,
y los servicios médicos aumentaron un 6,1%. Ambas cifras superan lo que es el COUL actualmente del 5,9%. Pues en el mes de mayo también la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad informó sobre un estudio que están realizando a largo plazo, en el cual han estado encontrando que la alta inflación ha causado que los beneficiarios del Seguro Social hasta el día de hoy ya vayan perdiendo por lo menos el 40% de su poder adquisitivo desde el año 2000. Y ahora, para todos los que se quedaron hasta el final del video, hablaremos del pago UBI, cómo obtener estos nuevos beneficios de $12,000 por un año. Múltiples grupos recibirán pagos en este otoño, después de que el Consejo de Denver, Colorado, haya aprobado fondos por valor de $2 millones para ayudar a respaldar lo que es el ingreso básico universal. El proyecto de ingreso básico de Denver proporcionó dinero a cierto grupo selecto de personas en el 2021 y a otras también los dio en el 28 de julio, pero ahora un grupo nuevo de participantes recibirá dinero en este otoño. Este grupo recibirá $6,500 por adelantado, seguidos de pagos mensuales de $500 durante 11 meses. Otro grupo de 260 personas también obtendrá $1,000 al mes durante un año completo. Luego existe un grupo final que estaría recibiendo $50 por mes durante un año, y los grupos exactos se van a ir aleatorizando. Para hacer elegir, este proyecto de ingreso básico de Denver ayudará a quienes experimenten lo que sería conocido como la inseguridad de vivienda, y está disponible para personas de 18 años sin una residencia estable, en teoría personas de muy bajos ingresos. Denver define esto como estar sin residencia nocturna fija, regular y adecuada. Incluye lo siguiente: personas que viven en automóviles, que viven en parques, que viven en espacios públicos, campamentos, hoteles o moteles. Compartir vivienda debido a las luchas económicas actualmente debido a la inflación. Personas que viven en refugios de emergencia o un refugio de transición. Aquellos cuya residencia nocturna no está destinada a alojamientos regulares para dormir. Los elegibles tampoco deben tener lo que es considerado necesidades severas y no abordadas por salud mental o uso de sustancias. Si bien las aplicaciones no se lanzaron aún para este mes de septiembre, se estarían lanzando posterior a finales de este mes e inicios de octubre, ya que los pagos se estarían realizando a partir del mes de noviembre de este 2022. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Una vez más, aprovechamos este momento para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sean activos en la caja de comentarios, participen en nuestra pestaña de comunidad, donde nosotros también les estamos informando de las últimas noticias que estamos subiendo cada día. Esperamos que este video haya sido de su utilidad y que nos los dejen en sus comentarios.